¿cómo andan? Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy tengo un super podcast, pero antes de escucharlo, te tengo que pedir, por favor, suscríbete. ¿No se cansan de que me regañen? ¿No se cansan? Ven los podcasts, no se suscriben, y después el productor me dice, nunca se suscriben. Suscríbanse. Bueno, hoy tenemos un super podcast. ¿Por qué? Porque muy pocas veces y raras veces encuentro yo un papá que está dispuesto a dar su versión, su perspectiva, y muchos de ustedes me lo piden, ¿ok? Y además, casado con una doctora que también nos va a dar su perspectiva. Ambos tienen un hijo con autismo llamado Samuel. Bienvenida Soleil y Jimmy al podcast. ¿Cómo están? Hola, muy bien usted, muchas gracias. Hola, buenos días, Miriam. No, más bien las gracias a usted, ¿verdad? Porque este podcast salió de una conversación muy sencilla y vimos pues varios elementos interesantes que creemos que va a ser un podcast bastante atractivo y pues bueno, aquí estamos para poder compartir. Es que es así. Usualmente la gente que está en este podcast, yo me los voy, o sea, vienen para tratamiento, para otras cosas, empezamos a conversar y nos damos cuenta, mira, hay mucha afinidad y ustedes han llegado a un punto en el cual han tenido crisis en la vida. Como médico tuviste una y luego como madre, de darte cuenta de ciertas cosas. Y tú como papá, pues también un sinfín de cosas. Yo quiero empezar por ahí, ¿ok? Porque yo sé que si ustedes lo pasaron y mucho de lo que ustedes me han hablado, yo también lo pasé, no hay duda que alguien que nos está escuchando también lo pasó. Entonces, solo íbamos a empezar contigo por el diagnóstico, ¿verdad? Yo sé que ya habías pasado mucho como médico, vamos a llegar a eso, pero ese momento, ¿con qué te encuentras? Bueno, básicamente hoy es el día que yo no he podido encontrar a alguien específicamente, hasta hoy digamos, que se haya sentado con nosotros a explicarnos paso por paso. Básicamente fue, ¿qué está pasando con mi hijo? En algún momento me dije, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué tiene lo otro? Tal vez había gente muy cercana a mí que me decía, ¿no te llama la atención tal cosa de Samuel? Y en algún momento ya hubo como esas campanitas que le empiezan a uno a llamar la atención sobre su hijo, y tal vez el tema que también es un poco extraño, pero lo comparaba con mi hija. Claro. Su desarrollo fue totalmente distinto. Yo decía, puede ser que es porque es hombre y son un poquitito más lento el tema del desarrollo. Y empezamos a buscar, a leer, a buscar profesionales en el área, y ahí fue donde te conté que me estrellé como nunca en mi vida me había estrellado, y sufrí como muy pocas veces he sufrido en la vida. Lo siento mucho, porque yo sé lo que eso se siente. ¿Te sientes cómoda contándonos qué fue lo que pasó ese día? Sí, yo, aparte de ponerme a estudiar como una loca día y noche, madrugadas, mi socia incluso me decía, ya, cálmese un poco, no se vuelva tan loca, no estudie tanto, busque tal vez a alguien que te apoye. Y en este tema, en mi país, buscamos a alguien, pero tal vez tenía campo en el 2024, hace un año. Wow. Y la que me encontré, fui directamente donde ella, nos fuimos nosotros los 4, y le presenté a Samuel. Y yo le pregunté, dentro de todo lo que yo había estudiado, era el tema de la alimentación. Y lo primero que me contestó fue, no toques eso no funciona, sígale dando todo lo que le das. Para mí fue un choque, porque dentro de mi forma de trabajo siempre he creído que la alimentación es la clave. Tú eres médico funcional, ¿cierto? Yo soy médico funcional, y aparte de por la crisis en medicina que tuve, saqué nutrición también, donde tuve otra crisis, porque vi básicamente que todo era lo mismo para todo el mundo. Y yo dije, ¿cómo es que si Dios dejó un orden en la vida con la propia alimentación que viene de la tierra, no viene la medicina de ahí? Y no quise aceptar lo que ella me dijo. Claro, salí llorando como una loca. Pues Jimmy, mi esposo, cuando salimos de ahí, yo sé que él salió igual que yo, pero como decías en un inicio, el hombre tal vez no lo expresa de la misma forma. Y yo dije, no puede ser que esto sea hasta aquí. Porque te dijo qué hay que hacer. O sea, ok, no a la alimentación, pero ¿qué sí te ofreció? Pues no salimos con muchas opciones, aparte que, para serte muy honesta, yo choqué con ella y dejé escucharla. Yo dije, aquí no es. Ok. Como dice tu intuición te dijo, basta, y ¿sabes qué? Sí. Termina, paga la cuenta y chao. Sí. Okay. Cuentas carísimas, por cierto.
que usted dice, ¿qué es esto? No me están ayudando y no voy a medicar a mi hijo porque yo no trabajo así con mis pacientes, yo no voy a trabajar así con mi hijo. Tal cual. Tomamos la decisión porque él pasaba con muchas molestias gástricas, excesivamente molestias gástricas. Quitamos gluten, nunca le di caseína porque no, ni nada procesado, digamos, yo no utilicé leches de tarrito, de esta de supermercado, porque para mí no es comida para un niño. Uh-huh. Quitamos gluten y mi bebé regresó a los 10 días. Su mirada hacia ti. Su contacto visual para mí fue un impacto muy grande porque yo dije, aquí está. Pero esa misma doctora fue la que te dijo lo de la expectativa de vida, ¿o quién fue? Yo había estado estudiando dentro de todo lo que estuve haciendo, vi que la expectativa de vida de un niño con autismo es más baja que el promedio. Incluso, para hacerte más exacta, leí que llegaban a los 55, 60 años. Me puedo morir, no. Sí. Yo le hice la pregunta a ella y me dice, sí, en efecto eso es así. Y fue un shock para mí por muchas otras razones, no solamente por mi hijo, que me costó recuperarme, bastante me costó. Y yo creo que es el día que sigo recuperándome. Bueno, Sí. es que tu hijo tiene 3 añitos. O sea, no es que ustedes llevan 15 años en esto. Todos estos golpes han venido en los últimos, ¿qué? El último año. Sí, ha sido mucho en muy poco tiempo. Aparte de que yo quedé embarazada en pandemia. Durante la pandemia trabajé como una loca. También hay ahora, después de que ya tengo más conocimiento en muchas más áreas de la microbiota, porque dicho sea paso, me metí todavía más de lleno a ese tema. Me di cuenta que tal vez dentro de todo el proceso, sin querer y sin saberlo, le hice daño al proceso de mi hijo. El estrés era excesivo, trabajaba como una loca. Y básicamente no descansaba. Creo que ha sido un conjunto de muchas cosas y me di cuenta, estando yo en mi propia consulta, la deficiencia que existe en esta área. En el área de la salud, de verdad. Yo quiero hacer un hincapié aquí porque van a haber muchas personas que le van a estar haciendo ruido el tema de la expectativa de vida, porque a mí, cuando yo la escuché por primera vez de la boca de un doctor, yo dije, no, a ver, yo puedo con el autismo, lo que yo no puedo es perder un hijo. O sea, yo sé que hay muchas mujeres muy fuertes y cuando toca pasar por eso, que Dios lo permita, se pasa, pero yo soy muy transparente con mi Dios y Él sabe hasta dónde yo aguanto. Entonces, cuando empecé a indagar yo también, parte, para que se queden muy tranquilos, ¿verdad? Que parte de la razón por la cual eso es que los médicos siempre le echan la culpa al diagnóstico en vez de estar mirando los síntomas y la raíz de cada síntoma por separado. Entonces, de repente, el peladito ya tiene 18, 20, 30 años y nadie nunca le mató un patógeno, nadie nunca le bajó la inflamación. Entonces, empiezan a tener un montón de problemas médicos a la vez, ¿verdad? Que por supuesto a cualquier persona le baja la expectativa de vida. Entonces, si nosotros ya lo agarramos por los cuernos y empezamos a ver todo lo que ahora la doctora nos va a hablar un poquito, pasos a seguir para asegurarnos la salud de nuestro hijo. Por ende, también el autismo va a mejorar, pero la salud primero. Ahora quiero ir un poco con Jimmy porque vamos a regresar en ese momento en el cual, ok, estás sentado enfrente de lo que se supone que era la profesional, la que sabe del tema, ya descarta el tema de la alimentación de una vez. Tú conoces a tu esposa. O sea, ya cuando ella se cierra, ya tú sabes que, o sea, hay una desesperación ahí porque sabes que, ok, por aquí no es, pero sigues sentado en esa cita. Te estaban hablando de expectativa de vida de tu hijo. ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira, yo desde el principio, desde el momento en que ella empezó a hablar y noté la dirección en la que ella iba, yo dije, es un médico más que está en la misma línea que la mayoría de médicos. Entonces hubo una cierta parte donde también yo dejé de mostrar interés porque creo muchísimo en el otro tipo de medicina. ¿Cuál es la diferencia entre una medicina y otra? Mira, la medicina es la que recetan la mayoría de médicos, es medicamentos, farmacias. okay. Vaya, farmacias. Yo, desde hace muchos años atrás, inclusive antes de conocer a mi esposa, me ha gustado más la otra línea, ¿verdad? Que ya son, llamémosle medicamentos o cosas más naturales, que creo que al final atacan a buscar una solución y no simplemente un fármaco que lo que te hace en muchas ocasiones es quitarte un dolor de momento, pero vas a ser dependiente toda la vida de una farmacia. ¿Verdad? Entonces creo más en atacar el problema de raíz y solucionarlo. ¿Verdad? Que por eso esta terapia, la que ustedes tienen por acá,
desde el momento en que empezamos a buscar más información, inclusive, bueno, mi esposa y yo hace 4 o 5 meses vinimos primero solos a conocer el lugar, a tener más información, nos dimos cuenta de que todo estaba en orden, ¿verdad? Y esto lo digo para todos aquellos papás y mamás, ¿verdad? Que de repente ven los podcasts, pero muchas veces dicen, pero bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Sí es posible. Sí es posible, y de una vez les ahorro el viaje de venir primero a conocer, porque gracias a Dios nos encontramos acá en estos casi 22 días y la atención que hemos recibido por acá ha sido increíble. Para seguir contestando a tu pregunta, Miriam, claro que fue un momento muy difícil porque era la primera cita que teníamos, nos llevamos ese golpe. ¿Qué tipo de médico era? ¿Neuróloga, pediatra? ¿Qué tipo de médico? ¿Recuerdas? Creo que tenía una especialidad en neurodesarrollo. Sí. Okay. Ahora Soledad mencionaba, y ustedes al principio, de que tal vez uno como hombre no quiere llorar, uno quiere expresarse, y muchas veces esto se tiende a ver como de repente hasta machismo, pero yo creo que no es eso. Yo creo que es que en esos momentos en que tu pareja, tus hijos inclusive están caídos, uno como hombre lo que piensa es que en ese momento tiene que haber alguien que muestre un cuadro más alentador, ¿verdad? Muestre un cuadro donde se vea una luz, ¿verdad? Porque si uno como hombre se pone en la misma situación en ese momento, uno cree que va a ser más difícil todo. Entonces creo que como hombre uno apuesta a decir, bueno, tengo que sacar fuerzas muchas veces de donde no las hay en esos momentos, ¿verdad? Y a mostrar esa luz, ese positivismo de que, bueno, al final todo va a salir bien, vamos adelante. ¿Pero te lo seguimos. crees? ¿O es fingir un poquito? Porque mi esposo dijo algo muy similar a lo que acabas de decir en un podcast, pero él dijo, pero yo no lo creía. O sea, todo va a estar bien y yo era el fuerte, pero dentro de mí me estaba muriendo. En ese momento que tú tomas esa decisión, no, a ver, mi esposa está en el piso, yo tampoco me puedo caer con ella, la voy a levantar, pero ¿estabas creyendo que esa luz estaba o en verdad era por ella nada más? No. O sea, yo creo que es un tema de fe, y eso no quiere decir que muchas veces uno en silencio, cuando no te ven, cuando vas manejando solo, muchas veces me he caído, o he llorado, o he sufrido, al igual que ustedes, probablemente de una manera tal vez un poco diferente, pero yo estoy seguro que todos esos papás que me están viendo y que están pasando por alguna situación similar lo sufren, y porque todos queremos ver a nuestros hijos bien. Cuando tú dices un poco diferente, ¿qué diferencias has tenido tú en la manera de sufrir con lo que sufre Soleil? Porque ahí está el insight, ahí es donde está cómo un hombre sufre un poco diferente. Yo creo que, vamos a ver, si hay algo muy cierto es que las mamás tienen ese sentimiento ya que Dios se los da, ¿verdad? De poder sentir inclusive más a sus hijos, pero yo creo que es muy similar. Yo creo que lo que pasa es, como te digo, yo creo que uno sufre más en silencio. No Eso lo es la diferencia. expresa más. Pero, repito, no creo que haya un papá que esté pasando por alguna situación que quiera ver que su hijo esté mal. No, claro que no. Claro que no. Y en ese momento, como hay una tormenta en tu cabeza, me imagino. O sea, porque digamos que la mía también estaba bastante prendida. Ustedes acaban de empezar esto. Mi tormenta duró 3 años. Ustedes no se están dando ese lujo. O sea, yo los felicito por eso. Y también tiene que ver con que eres médico y con toda la información y también que tú tienes una mente muy clara, como que están hechos uno para el otro. Ok, en ese momento, listo, salen de ahí mal, ¿verdad? ¿Qué pasos siguen? O sea, ¿cómo te levantas? ¿Qué está pasando por tu mente? Salí de ahí, por supuesto, mal, pero yo dije, aquí no me quedo. Incluso hoy es el día que yo dije, voy a llegar hasta donde Dios me lo permita, pero yo no voy a parar. Eso hace que me obsesione demasiado con el tema y que me ponga más detrás del asunto. Y me pasaron cosas que yo creo que solo Dios las hace. Tengo una prima que la vio a usted en un, creo que fue un video corto. Me dice, vea qué linda esa mamá, véala. Y yo ya había tenido cita, había buscado. Y yo ya había buscado otras citas con doctores allá, que estaban a 1 o 2 años. Wow, de cupo. De cupo. Dios. Y no quería esperar tanto. Yo dije, yo no voy a esperar tanto. Por supuesto, negada 100% a cualquier tipo de medicación farmacológica, porque es como lo que le decía al inicio, yo no trabajo con farmacias.
y no iba a ser la excepción mi hijo. Y yo sabía, y yo se lo he dicho a Jimmy desde el día 1, él algo tiene en su estómago que no le permite avanzar. Creo que su punto está ahí. Y lo que procedimos a hacer fue a buscar otras ayudas. Cuando ella me manda su video, empiezo a verla y a buscarla, y ahí conocí a uno de los doctores con los que ustedes trabajan. Y él, me gustó mucho su forma de trabajo. Empezamos a hacer todo lo que nos pidió que hiciéramos con Samuel. Y me dijo exactamente lo de Mert. Me dice, quiero que lo veas, quiero que lo estudies. Y me puse detrás de eso. Lo maravilloso del caso y de la historia es que yo no he tenido que andar brincando por muchos lugares, que es algo que he escuchado mucho en muchas mamás. Claro. Sino que vinimos directo. Pero yo le dije a Jimmy, quiero ir allá y verlas, y ver qué siento, cómo veo las cosas, porque voy a traer una de las cosas que más ama en la tierra. Tu intuición, entonces para ti lo rige todo, o sea. Sí, lo que yo siento para mí es muy importante, porque yo creo que yo soy una persona muy creyente y creo que Dios siempre me va a llevar donde Él considera que es el lugar correcto. Y si no es ahí, yo sé que no es ahí, me tengo que ir. Pero ¿no consideras que capaz la manera que Dios nos habla es a través de esa intuición? Claro. Porque si no, o sea, ¿cómo te va a llevar físicamente? No puede. O sea, hay miles de caminos que uno puede tomar. ¿Qué consejo le darías tú a las mamás o los papás que todavía no saben leer esa intuición? O sea, ¿cómo confiar en la intuición de uno para tomar el valor de pararse e irse de un lugar o quedarse? Es que yo creo que es como usted se sienta, como esa paz que usted recibió en ese lugar. ¿Cómo salí yo del primer lugar en el que entré? ¿Cómo salí? Yo sabía que ahí no era. Yo la segunda cita no fui. Fuimos donde otra doctora, me acuerdo perfectamente, una pediatra en Costa Rica, y desde que yo me senté enfrente de ella, yo dije, aquí tampoco es. Cuando salimos al final, incluso, ¿sabes por qué te lo digo? Porque usted se da cuenta quién hace eso, como hablábamos el otro día. El que no ha pasado por eso, el que no lo vive, no sabe lo que uno siente. Y el esfuerzo que tiene un médico cuando ha pasado por aquí es otro. 100%. Es otro. Y cosa que lo vi con Dolly. No, la doctora Dolly pasó por acá y sin duda ella respira este tema. Como médico, porque tú me habías contado tu primera crisis en la escuela. Estás estudiando a ser médico. Cuéntanos cuál fue y por qué. Fueron varias incluso, pero... Varias crisis. Sí. ¿Y ustedes estaban de novios cuando ella estaba en la escuela? No. ¿No tú la conociste ya graduada? Sí. Ok. Yo estaba en una rotación. Me acuerdo perfectamente de la paciente y vengo y le pregunto al médico, doctor, ¿por qué es que ella se enfermó de esto? Y me dice, ¿qué te refieres? Yo, ¿cuál es el fondo de la enfermedad? Porque yo asumo que algo lo detonó. ¿Qué lo detonó para trabajar? ¿Qué lo detonó? Ay, no te compliques. Dale el medicamento y siga adelante, porque si no usted se va a volver loca. Esa fue la respuesta de él. Wow. Cuando yo me gradúo y me siento en una consulta y yo vi que la consulta era recetas de medicina de farmacia y ya. Tal cual. Yo decía, ¿a quién estoy curando yo? Yo no estoy curando a nadie. Ahí donde me entró la duda de que yo dije, bueno, puede ser que está en la nutrición. Medicina no te dan nutrición. Y me metí a nutrición. Cuando salí de ahí, salí igual. Totalmente, porque yo dije, aquí lo que te están enseñando es a contar calorías, pero no a contar la nutrición que tiene un alimento. Y empecé a conocer médicos creo que una cosa siempre me ha llevado a la otra, y conocí médicos del área funcional y me enamoré. Yo dije, yo creo que aquí es. ¿Cómo trabajo yo con mis pacientes? Exactamente ahí, trabajando la causa, el fondo. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Qué sucedió aquí para que este paciente hoy tenga esto? Y te lo digo porque yo tengo pacientes con cáncer que en el mismo hospital, sus oncólogos, o coma tranquilo lo que se quiera, coma postres, coma azúcar. Y el azúcar da más cáncer, ¿no? El cáncer no le encanta el azúcar. Le encanta, le fascina, y ellos dicen que eso no es cierto. No, claro que es cierto. He encontrado médicos que dicen que eso no es cierto. No se actualizan. Son debates increíbles y son debates imposibles a veces. Y entonces yo
con solo quitar carbohidratos, con solo quitar azúcar, he visto resultados impresionantes en estos pacientes. Entonces yo creo fielmente que esto es lo que le va a funcionar a mi hijo. Ahora como mamá y médico, con todo lo que ustedes conocen, porque me encanta que tú ya venías con ese trip y te conoces con ella y los dos están en la misma línea. O sea, yo no creo que Dios hace las cosas por hacerlas, no hay coincidencias. Pero si tú tuvieras que decir, yo sé que tú dices el estómago, pero si pudiéramos indagar un poco más en lo que es el autismo, si tú tuvieras que dar tu teoría, ¿a dónde está la raíz y por qué? 100% en microbiota. De acuerdo contigo. 100%. Eso desconchinfla el resto de todo. Y te lo digo por mí. Cuando yo me porto muy mal en la alimentación, es gracioso. En mi consulta, en mi país, todas las muchachas que trabajan conmigo hasta se esconden para comer. Ay, porque yo allá soy estricta, mis pacientes me conocen perfectamente como soy. A veces me dicen, pero ¿y ahora qué voy a comer? Vea qué mal que está el mundo. Que no saben qué comer. Que no saben qué comer porque todo lo que comen es de paquete, enlatado, procesado, ultraprocesado. Si entras a un supermercado, desde que usted entra hasta el final, todo está empacado. Sí. Hay una pequeña sección fresca y todo el resto está empacado. Y la última sección siempre son frutas y verduras. Eso es impresionante para mí. Yo se lo digo a él, regrese a la tierra, coma lo que Dios hizo y su salud regresa. Y yo lo he visto en mis pacientes, en laboratorios de pacientes. Y eso ha sido, pues, como decir la abuelita de nieve, quién trae al otro y quién trae al otro y quién trae al otro, porque la doctora me cura, me dicen la doctora vitaminas incluso, ya algunos que me molestan allá. Pero yo he visto el resultado ahí, trabajando microbiota del paciente. Ahí es donde yo he visto el resultado. Yo no trabajo precisamente con este tema, pero trabajo microbiota. El otro día me dice, me va a tocar trabajar con niños con autismo. Es que, claro, porque Dios te da todo este conocimiento, luego te trae a Samuel y eventualmente, y más cuando la gente vea este podcast, y van a empezar a tocar la puerta, porque no hay tantos profesionales que entiendan eso. Incluso yo hice un podcast, no sé si lo han visto, con el doctor, el neurólogo, donde él mismo vino acá, él mismo buscó medicina de precisión, medicina no medicamentos, siendo neurólogo. Y yo le hice la pregunta bien difícil, doctor, ¿usted como neurólogo es el médico correcto para un niño con autismo? Y dice, absolutamente no. Puedo ayudar a diagnosticar, eso sí, pero más allá tengo terapias tradicionales como opción y tengo risperidona, pero yo a mi hijo no lo voy a medicar. Y las terapias son buenas, pero tiene que haber algo más. Entonces, no sé, yo siento que ustedes están en esa misma línea. Entonces, cuando tú empiezas a salir con ella, tú ya estabas con este tema de las vitaminas y el microbioma. ¿Tú conocías el microbioma? No. Ella te educó. Creo que el microbioma es algo que en los últimos años se ha venido tomando fuerza. Y bueno, y casualmente, conforme más escuche uno algo, más te sale información, ¿verdad? Sí, en las redes también, porque claro, TikTok ve el algoritmo. Claro. ¿Te gustó la microbiota? Te van a meter microbiota aquí a China. Claro, pero inclusive vos escuchás a médicos ya en tele y mencionan más, por lo menos esta parte. Me ha tocado aprender, ¿verdad? Hacerle preguntas a cada rato sobre todo este tema a Soleil, y obviamente pensando en función de nuestro hijo. Entonces, si bien es cierto, siempre he sido una persona que he tratado de cuidarme con la alimentación, ahora con la importancia que tiene esta parte y que he aprendido a la par de ella, y bueno, y en estos días con la doctora Dolly también, aún más veo la importancia de la parte natural en nuestro cuerpo. Estamos claritos. O sea, yo creo que si alguien ve este podcast y como mínimo se llevan que la alimentación lo es todo, estamos ganando. Quiero hablar también un poquito de su otra hija, Abril, porque ayer hicimos un podcast con esa hermosa niña. Es más, ya lo voy a decir para que lo notes, Emanuel. Vamos a poner el de Abril antes que este, ¿ok? Entonces, el podcast que vieron el jueves pasado, ¿verdad? Fue de la hija de ellos. Y esa niña tiene 8 años. Yo quedé muy impresionada por cómo cuida a su hermano, la madurez, la sabiduría que tenía. Y tú no has escuchado el podcast todavía, pero te voy a decir algo que ella dijo y quiero tu reacción. Ella dijo, yo no quiero ver a mis papás tristes. Ellos sufren. Ella te ve sufriendo. O sea, te toca la fibra. O sea, ¿cómo es
¿Cómo es tu relación con tu otra hija? Mira, Abril y yo tenemos una comunicación muy, muy interesante, muy linda, y por esas casualidades de la vida, en esos momentos en que me he escondido, que comentábamos al principio, y uno se entristece, ¿verdad? No sé qué tiene, pero como que ella sabe. Ella sabe y me ha pescado llorando y me abraza y me dice, papá, ¿por qué estás llorando? Yo, mi amor, tú sabes que esto y esto y esto, estamos en este proceso, usted sabe que no es fácil, y ella ha sido una pieza indispensable para nosotros. O sea, lo que Abril con 8 años nos ha ayudado es increíble. Aparte de la madurez que ella tiene, estando aquí mismo estos 22 días en Panamá, ha sido una ayuda increíble. Increíble porque, bueno, al principio tenemos terapia más temprano y claro, hay que correr para estar a las 8 de la mañana que nos tocaron las primeras terapias. Claro, Soleil se encargaba de la parte de la comida, yo me alistaba primero, después levantaba a Samuel, le daba el desayuno mientras Soleil se iba a alistar. Abril se bañaba, entonces ya cuidaba a Samuel para terminar de hacer las cosas y salir corriendo. Entonces ha sido, no solo ahora, ha sido siempre la atención que ella ha tenido con Samuel, que eso es algo que toda la vida se los vamos a agradecer a ella. ¿Cómo haces tú como papá para balancear si es que lo has logrado? Porque yo te tengo que ser muy honesta. Si tú ves el podcast que yo hice con Marcela, me tomó años balancearlo. No fue fácil. O sea, yo perdí mucho tiempo desconectada de Marcela, asumiendo, como decía mi esposo Joel, él dice, si no tiene autismo ya es adulto. O sea, en su cabeza él ve todos los niños neurotípicos como adultos. Ya, tú no tienes excusa. No es así, ¿verdad? ¿Has logrado algún balance entre tus dos hijos? ¿O todavía te cuesta? Creo que me cuesta menos tener ese balance. O sea, si bien es cierto, Samuel por la situación definitivamente va a tomar más atención, por más que uno no quiera, pero siempre sé que Abril está ahí y sé que ella está prestando atención y siento lo que ella podría estar sintiendo. Entonces siempre trato de involucrarla en todo. Desde muy pequeña, con toda esta situación, a propósito le pido ayuda. Le digo, mi amor, qué sé yo, que tenga que cambiar a Samuel porque echó pupú, ¿verdad? Entonces yo la involucro. Mi amor, páseme la toalla, ayúdeme, porfa, porque vea. Pero no tienes miedo de que ella sienta una responsabilidad muy pesada a una temprana edad que Lo he no pensado. es... O sea, yo entiendo porque por una parte uno le aporta madurez. O sea, esa niña es un 100. Por eso, justamente por esa labor de involucrarla, pero también está el otro lado. Claro, lo hemos pensado, lo hemos conversado y cuando ella nos ayuda es cuando definitivamente nosotros le decimos, mi amor, me ayudas un momento para terminar de alistarnos, pero ya ella por sí sola tiene como eso de que le nace ir y estar pendiente de Samuel. Pero en la medida de lo posible nosotros lo hacemos de que ella juegue, porque a ella le encanta jugar, pasa jugando todo el día. Pero cuando le pedimos ayuda, ella tiene siempre esa disposición de hacerlo. Sí, yo te digo, personalmente, o sea, Marcela, ayer Marcela decía todo lo que le ha pasado por la cabeza, cosas que a Abril no le han pasado por la cabeza. Yo decía, ay, Dios mío, ojalá no le ponga ideas en la cabeza, ¿sí o no? Pues Marcela sí se llega a preguntar, ¿qué pasa si mi mamá se muere? Entonces, yo no me voy a casar porque tengo que cuidar a mi hermana. Ahora, obviamente, nosotros aquí, todos, y los que estamos escuchando, vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean independientes. Y es totalmente posible, ojo, lograr eso. O sea, yo digo, yo trabajo a diario para que tú nunca tengas que cargar con Raquel y Raquel que no cargue contigo. Pero ella tiene esos miedos y yo también le pedí mucha ayuda. No sé, tú como mamá, ¿piensas que hasta qué punto uno le debe o puede o le beneficia a tu hijo pedirle ayuda e involucrarlo? Y cuando uno tiene que ya dejarlo ser y darle atención como si Samuel no fuese el centro del universo. Yo creo que en esta área el más inteligente ha sido Jimmy. Ok. Sí, porque yo trato incluso, igual que Jimmy, de no pedirle más allá de lo que yo considero que es correcto. Porque tal vez a veces por las personalidades yo soy más intensa, y me olvido en algún momento, aunque suene feo, que hay dos. Sí, yo también. Después aterrizo y digo, ok, tengo que regresar a la otra, cosa que Jimmy tal vez siento que no le pasa. Pero tratamos, dentro de todo lo posible, incluso aquí,
de que ella siga en su mundo, para que su mundo no se quiebre más de lo que tal vez pueda estarlo, porque lamentablemente, y yo sé que esto es pesado para todas las mamás, nosotras influimos grandemente en cualquier dolor que ellos puedan sentir, cualquier palabra que yo en el momento del estrés más grande le dije, y a veces caigo pensando yo, Dios, qué mal que lo hice hoy con ella, qué mal que lo hice y tal vez hoy ella es la que está ocupando más de mí, no Samuel. Y cuando sientes eso, ¿qué haces? Verás que, aparte de que me entristezco, trato de solucionarlo. A veces yo, ya en mi trabajo tal vez es tanto que cuando nos damos cuenta pasó toda la semana y no saqué unos segundos para ella, pero trato de irme de paseo con ella sola o simple y sencillamente llevármela a tomar café y hablar y que me cuente todo lo que hizo en la escuela, sus amigos y todo lo que ella quiera contarme. Me da risa porque tú me dices, mira, y es verdad, yo también, no voy a decir la palabra peco por lo mismo porque es mi vida. Yo también trabajo tanto, yo vivo trabajando y a veces viajando a las clínicas, atendiendo a los pacientes, tratando de dejar mi corazón en cada lugar que voy, pero a veces tampoco tengo ese espacio. Y ayer, cuando le preguntamos, no ayer, bueno, fue ayer el podcast, pero verán que en el podcast, cuando le preguntamos qué deseas para tu mamá, que le vaya bien en el trabajo, que siga trabajando. Claro, porque ella percibe que lo que le da alegría, lo que llena a su mamá es el trabajo. Y entonces cuando terminamos es que pero me has mandado a trabajar 10 veces. Puro era que mamá tenga trabajo. Pero ella percibe que eso es lo que tú necesitas. Muchas veces nos inundamos de trabajo porque nos duele tanto otros aspectos de nuestra vida. No sé si alguna vez te ha pasado, te has inundado en trabajo para inundar otros sentimientos fuera, evadir un poco. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente no me... Es extraño, yo no sé si a usted le pasa, pero yo no puedo estar sentada sin hacer algo. No puedo tampoco. No soporto, y aparte de que me invade el exceso de pensamiento, el exceso de todo lo que hablamos en el otro día, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo soluciono esto? Y eso todo el día la mente anda así. Por eso tal vez ella sabe que amo trabajar o que amo lo que hago y pasó prácticamente mandándome a trabajar. Porque sabe que es ahí, claro, todo el podcast estuvo, deseo que mi mamá esté bien en el trabajo, porque sabe que ahí estás feliz. Ahí dentro de todo vives tú en tu propia burbuja y no te quiebras tanto. Al igual que tú tratas de hacer lo mismo por tu hija, que goce, que baile, que yo sé que le encanta bailar y cantar, lo más que pueda para no quebrarse. Sin embargo, yo aprendí algo muy lindo del podcast de su hija. Estoy yo, ya de 42 años hoy, ya tú vas a cumplir 42 prontito, feliz cumpleaños. Está Marcela de 15 y está tu hija de 8. Y empiezo a conversar sobre las tormentas en la cabeza. Tú misma dijiste, si yo me quedo sin hacer nada, mi cabeza empieza a darme lata que qué va a pasar, que qué va a pasar. Cuando yo le pregunto a Marcela, Marcela me dice, ay no, la verdad que yo también, pero luego, después de un buen rato, me doy cuenta que estoy desperdiciando el día y trato de regresar. Y le pregunto a Abril, ¿a ti te pasa? Me dice, no. Así, no hay más explicación. No pienso en el futuro, no. Y yo digo, mira cómo las generaciones, mira cómo las edades. Y yo le digo, mi reina, espero que cuando llegue ese momento de la adolescencia y eso empieza a atacarte, veas este podcast y regreses a esa inocencia, porque al final del día todo pasa. Ella me enseñó, o sea, ayer ella como que me aterrizó a mí un poquito, ¿verdad? Todo pasa, porque ella dijo, no pienso en el futuro, estoy tranquila hoy. ¿Por qué me voy a estresar? Y me dice, yo veo como mi mamá, sí, y sufre. Ella tiene la razón de algo tan sencillo, algo tan nato, tipo, no entiendo esa tormenta. ¿Tú has visto eso de tu hija? O no sé, tú también, perdón, no, mi pregunta es esta, porque en verdad quiero saber, como hombre, ¿sientes que tú también te creas esas tormentas en la cabeza como tu esposa? No tanto, no tanto. Vamos a ver, como lo mencionabas ahorita, y leyendo libros, ¿verdad? El 99 punto y resto .4% de cosas malas que nos imaginamos nunca pasa. No pasan, no llegan a pasar. Y eso lo aprendí hace ya bastantes años. Y bueno, soy muy optimista, tengo una fe bastante grande y yo trato de seguir en esa línea. No quiere decir, ¿verdad?, que como persona, como ser humano, sea hombre o mujer, no
nos caigamos y en ocasiones nos llenemos de miedo, pero creo que me agarro eso. Y ojalá pudiéramos tener esa inocencia. Ay, ojalá regresar a ella. Que tienen los niños a esas edades. Pero cuando sí te llenas de miedo, ¿cómo regresas a la realidad? Porque muchos de esos miedos están en la cabeza. Ahora, no te voy a decir que no son válidos, sí. ¿Qué pasará cuando yo no esté? Pero como no puedo hacer nada al respecto y ahorita sí estoy, hago algo ahorita, ¿no? Pero, ¿tienes algún consejo de cómo salir de esos pensamientos? Dios. Fe, la fe. Que tu hija también la tiene muy rasgada. O sea, ella habló tanto de Dios en este podcast que yo dije, Dios mío, solamente hay que entregarse un poco, dejar de ser tan controlador. ¿Te consideras controladora? Si algo me obsesiona, tengo que. ¿Y te duele? ¿Te lastima controlar? Creo que me cansa mucho. ¿Pero llegas a algún lado? Creo que a veces estoy tan exhausta que yo digo que incluso él me para. O las personas más cercanas a mí me paran. Ya, descanse un poco el tema. Solo que es como eso. Si siento que lo suelto, siento que perdí y no puedo en este momento rendirme. No voy a hacerlo ahorita. Claro, pero también hay yo te digo una cosa, tú llevas muy poco tiempo en este camino. Yo era igual y yo me agotaba y me peleaba y era una resistencia en contra del mundo, ¿verdad? Cuando tengas un poco más de tiempo, ellos vienen a la vida nuestra a hacernos crecer como personas, pero sí yo aprendí a soltar más. No significa que yo no voy a llegar al fin del mundo por lo que yo busco, yo sí. Pero muchas veces uno cuando quiere meter ese pedazo redondo en un cuadrado, tú lo puedes lograr al final, pero no encaja. Entonces sí llega un momento en el cual yo digo, ok, estoy luchando en contra de la realidad. Necesito relajarme, necesito pedirle a Dios, necesito buscar herramientas, pero ese control, a veces queremos controlar cosas de Dios, ¿entiendes? O sea, sí. Yo quiero controlar el futuro de mi hija, listo, qué bien, pues. Cuando yo logré eso, pero es mentira que puedes. Puedes controlar el hoy, el ahora. Algo pasó el otro día y si se sienten cómodos hablando del tema y si no me avisan y seguimos. Pero como yo me sentí muy identificada con ustedes cuando me contaron, quisiera hablarlo acá. Y es cuando ven que otro niño pasando por un proceso similar a Samuel mejora más que él o empieza a hablar y él todavía no. Esa crisis, ese celo, esa angustia. ¿Pueden hablar un poco? ¿Se sienten cómodos de qué pasó ese día y cómo se volvieron a levantar? Sí. Estando ya en Costa Rica y a través de toda la información a través de los podcasts que ustedes hacen, lo conversamos y yo le decía a Soleil, mi amor, lo mejor es no llevar una perspectiva, expectativas así como alta de que estando allá toda la terapia del ABC, estando allá de una vez va a hablar. Vamos a tener los resultados que soñamos que Samuel tenga. Es un proceso, ¿verdad? Porque como ya lo sabemos y ustedes lo han hablado, unos niños tienen una respuesta muy rápida y tenemos clarísimo de que esto tiene réplicas hasta 12 meses después y Dios sabrá en el momento en que todo este esfuerzo que se hace lo va a hacer en él. Claro. ¿Verdad? Pero aún así, estando acá a los 15 días exactamente, dentro de las otras mamás con sus niños que están por acá, una mamá, y nos alegramos claramente, ¿verdad? Por ella, por el bebé, por el chiquito, empezó a hablar, ¿verdad? Obviamente la alegría, pero ya en la noche cuando conversábamos, cuando aterrizamos el tema, claramente, ¿verdad? Porque uno como papá y mamá quiere ver que su hijo hable. Los resultados. Sí nos golpeó, nos pusimos tristes porque queremos los resultados ya. Pues conversábamos al otro día y otra vez lo que hablábamos hace un rato, Dios, ¿verdad? Yo me puse a pensar, o sea, esto es un proceso que Dios nos pone algunas parejas con sus hijos y nos tocó este proceso. Dios pone otros procesos de diferente manera en otras personas. Nos tocó este proceso, estamos en esto y pues bueno, otra vez agarrarse de la fe, motivarse y decir, hay un plan, si Dios así lo quiere, en algún momento todo se va a dar. ¿Y tú? Esa noche, ¿qué pasaba por tu cabeza? Sé honesta, porque tú sabes lo que pasaba por mi cabeza.
Yo por 5 años empezaba cosas con Raquel que a otro niño le daban resultados y a Raquel no. Y yo decía, ¿por qué me castigan a mi hija? ¿Por qué mi hija? O sea, yo estaba brava. Yo estaba brava. Y yo hoy puedo entender todo lo que tú dices, ¿verdad? De la fe, de Dios, que esto es un proceso. También uno pone las cosas en perspectiva. ¿Cuántos días llevas en el ABC? 15. Entonces uno pensaría, bueno, ya años y no da fruto, pero 15 días. Después pero es un sentimiento no lógico, pero yo lo he sentido también. Y me costó mucho levantarme y tener... A ti, en ese proceso, ¿cómo te fue? O sea, el niñito habló y tú quedaste como... ¿Y entonces? Es que creo que ha sido más porque hemos tenido tanto esfuerzo, incluso desde antes de estar aquí, de años ya, que yo dije, ¿cómo es que hemos hecho tanto esfuerzo? Que él no ha pecado, tal vez que se encontró por ahí no sé, pedacito de galleta y se lo metió a la boca. Ha sido el error que hemos cometido ahí. Nada más. Tanto que hemos trabajado, tanto que yo sé que ha evolucionado su parte médica. Y lo más gracioso de la historia es que yo me soñé ese niño hablando. Okay. Y llego y me dice la mamá, habló mi hijo. Y yo dije, ¿qué me está diciendo Dios aquí? Y yo sé que Dios no me lo dijo, este niño habló o va a hablar para torturarme. Yo sé que Dios no funciona así. Y me alegré que Dios sabe cuánto. Pero el mío, ¿por qué no? ¿Verdad? Eso fue una de las caídas que creo que más grandes de todo el proceso que tuvimos los dos. Y lo que más me impactó fue que él se cayó conmigo. Y yo dije, no, si se cae él y me caigo yo, ¿qué hacemos ahora? Algo que yo he aprendido en la vida es que esto también va a pasar. Pero, y yo soy una mujer de mucha fe también. Y Dios me conoce mi cabeza, conoce de cómo pienso, conoce cómo soy. Y me ha costado entender que el propósito de Dios tiene un tiempo, no es el mío. Y a veces la personalidad propiamente hace que queramos ya, pero ya. Y tuve que entender de nuevo que son los tiempos de Dios y que esto va a pasar. Así es. Y yo creo que en este momento ustedes por lo menos se sienten guiados, un camino que en su cabeza tiene sentido. O sea, lo que es el microbioma, todo lo que están haciendo, este proceso, tiene sentido en sus cabezas. ¿Hacia dónde van con él? O sea, mi pregunta es, ¿ya no se sienten que improvisan? ¿O siguen sintiendo que se tienen que ir a buscar e improvisar locuras? No, yo sí me siento, como te dije al inicio, donde yo digo ahí me quedo. Porque aquí se está estudiando hasta si Samuel tiene los niveles de vitamina C donde no están. Sí, claro. Hasta eso. Y para mí eso es muy importante porque, como te decía al inicio, si Dios dejó los alimentos, que es donde estaban las vitaminas y los minerales, para que el cuerpo no llegara a pasar lo que estamos pasando hoy todos los seres humanos, que yo creo que estamos intoxicados, no enfermos. Inflamados. Casi que toda la población mundial, me animo a decir que toda la población mundial. Creo que estoy donde tengo que estar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque si más bien ya entregaron esa parte a Dios del resultado y la intuición de ambos es que se está haciendo un trabajo a la medida. O sea, puede que tome un poquito más de tiempo, un poquito menos que otro niño, pero se está trabajando donde es. Da más paz todavía. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando yo estaba con Raquel, yo había iniciado dieta a los 2 años y medio alrededor. Obviamente Dolly lo que sabe hoy no lo sabía hace 15 años atrás. Pero Raquel había tenido un sinfín de intervenciones a sus 5 años que no mejoraba con nada y yo me improvisaba de todo y yo no tenía esa guía. O sea, yo en ese entonces, los celos que yo sentía de cuando un niño me mejoraba, yo decía, ¿pero por qué? O sea, estaba yo como, ¿sabes? Cuando le corta la cabeza a una gallina, viajando por todas partes, buscando, leyendo, horrible. Entonces yo lo que rescato de esto es, para poder tener paz en este camino, tenemos que encontrar un camino que te dé paz, médicamente, que tú digas, ok, es aquí donde sea que ustedes quieran ir. O sea, aquí siento que estamos haciendo las cosas, que no estoy improvisando. Y 2, dejarle el resto a Dios.
Porque yo si hay una persona escuchándome ahora que todavía está corriendo por todo el mundo, que todavía no ha encontrado una guía, búsquenla. Sea aquí, sea en otra persona. Como tú dices, tu intuición te dice es aquí, es aquí. Y luego dejen el resto a Dios. Porque mis 5 años de improvisación, yo llegué a comprar agua mágica. Decía, magic water. O sea, cuando tú unes la desesperación y el amor, es peligroso. Entonces, ¿sienten que ustedes la desesperación y el amor ya no la unen? ¿Ya no están tan desesperados para encontrar el camino? ¿O siguen con esa leve desesperación? No, o sea, al final todo tiene su tiempo. Y si hay algo que tenemos claro es que hay que seguir y se va a lograr. Yo estoy segura que sí. Porque lo están haciendo bien. Y ustedes son unos papás, no solamente unos papás, un equipo. O sea, Soleil, Jimmy, Samuel, Abril, es un equipo. Y Pupi, también el perrito, que también hablamos del perrito. Qué linda familia que tienen. Miren, es muy interesante porque, vamos a ver, al final todo tiene un propósito y esto, todos estos años, 3 años, bueno, 2 años desde que empezamos ya a ver ciertas cosas, ha hecho que como familia nos estemos más fuertes, más unidos, trabajando más en equipo. O sea, tú le ves el propósito a esta Muy adversidad. interesante, lo hemos conversado bien, o sea, Pero ya eso es ganancia. El antes y el después de Jimmy, como hombre, como persona, antes de Samuel, después de Samuel. ¿Quién eras y quién eres? Pues creo que el cambio no ha sido tan grande. En realidad, si bien es cierto, cuando conocí a Soleil, a mi esposa, creo que Dios me la puso en el camino y a la par de ella me he podido acercar más a Dios. He aprendido todavía más de la parte de saludable, de cuidarme más el cuerpo, de aprender también a ser papá, ¿verdad? No siento realmente, digamos, como Jimmy, un gran cambio, ¿no? Creo que siempre he sido una persona estable. Es que eso es lo que yo siento de él. Recta. Nada lo cabrea. No hay manera de hacerlo gritar a él. Gritar no, porque ella lo sabe que los gritos, yo prefiero que me peguen a que me griten. O sea, tú tienes como una estabilidad. Mi esposo es muy similar a ti. O sea, es una estabilidad tipo, yo antes y después soy el mismo. Y yo te puedo dar una lista del antes y después de Miriam, de mi hija Raquel, empezando por la paciencia. Tú debes tener un antes y un después de Samuel. En tu personalidad, en lo que algo cambió, algo mejoraste como persona o no. Probablemente sí, pero hasta ahorita voy descubriendo. No, claro, es verdad que ustedes tienen pocos años. Se siente como muchos, pero en verdad 3 añitos es el inicio de esto. Si tuvieras que decirme una cosa que descubriste, una, de ti, sea tu fortaleza, sea lo que sea por tu hijo Samuel, ¿qué sería? Tal vez ha sido que Dios me ha mostrado que yo voy a poder hasta en lo que más duele. Me encanta. Voy a poder aunque me duela, porque al final yo creo que ese dolor, o sea, para mí, Miriam, o sea, yo tengo una lista inmensa. O sea, si yo te empiezo a decir todo lo que era yo antes y lo que soy ahorita, es inmensa. Pero si yo te puedo decir una sola cosa que yo estoy segura que nació de mí después de Raquel, fue esa guerrera, esa persona que yo pongo el ojo ahí y no hay una cosa más que Dios que me puede decir no lo vas a conseguir. No hay nada. El único es Él. Yo tengo una meta, aquí está mi meta. Y he aprendido a escuchar cuando Él me dice no. Y eso me demoró. Y ya las señales del no es cuando todo se cierra. Cuando las ventanas se cierran, las puertas se cierran, las oportunidades se cierran, las llamadas se cierran. Ya, es no. Y cuando todo fluye, cuando las cosas de repente caen como anillo al dedo, cuando las estrellas se alinean, uno lo siente. Ese es el sí. Entonces yo siento que ustedes van a llegar a ese punto. Yo creo que muchos de ustedes, tú ya lo sabes, tú sí dejas un poco más que esas estrellas se alineen, tú todavía quieres cortarlas y ponerlas donde tú quieres. Yo te entiendo porque yo por muchos años
pretendía jugar el papel del todopoderoso, pero no. Llega un momento en el cual la estrella se alinea y todo fluye. Y cuando no, es una señal y punto. Una señal y punto. Les agradezco tanto este espacio. Yo sí quisiera un consejo final a los papás que le están escuchando, de parte de papá, de parte de mamá. Si tuvieras que hablar con los papás ahorita, ¿qué les dirías? Les diría que si en este momento no tuvieran la posibilidad de poder venir acá a hacer toda la terapia del ABC, que empiecen por empezarle a cuidar el estómago a sus hijos, que investiguen, que saquen una cita en esta área y que probablemente van a empezar a ver cambios en sus hijos como nosotros antes de venir acá lo tuvimos. Que no se den por vencidos a todos esos papás. Vamos a ver, yo creo que el apoyo de nosotros hacia ellas es indispensable. Apoya a tu esposa o a la mamá de tu hijo, porque 80% de los matrimonios no funcionan, se divorcian. Entonces, igual, o sea, ustedes tienen una unidad hermosa, pero hay papás que están escuchando esto que no están juntos con la mamá. Entonces, aún así, apoya a lo que tengas que hacer. Claro. Si no están, que apoyen. O sea, los hijos perciben absolutamente todo y al final toda la unión de todos los elementos, de todo lo que vaya a sumar es importante. Muy bien. Mamá y como médico, como tú quieras, ¿qué consejos le dices a esta comunidad que te escucha hoy? Yo les diría, tanto para sus hijos como para ellos, adultos, que regresemos a la tierra, al diseño original que Dios tenía. Si estuviéramos ahí, no habría lo que hoy estamos viendo, que está disparado. Sé que las mujeres especialmente, o las personalidades como las de nosotras, tratamos de ordenar lo que ya Dios tiene en sus manos. Y como usted lo dijo, perfecto. Dios abre los caminos. Donde yo estoy hoy en mi carrera, nunca lo decidí yo. Dios me puso. Y hay una paciente en especial que me dice, analice por qué usted cada vez más y cada vez más está por este camino. Hay un propósito para todo. Tal vez no lo he entendido al 100% de hoy, pero lo voy a entender. Tu corazón sabe que está. Sí. Hay un tiempo para todo y esto va a pasar. Yo lo que le digo a las mamás, esto va a pasar. Como todo. Como todo. Y yo el consejo de Abril. ¿Tormenta en la cabeza? No. Y por supuesto, pues mi último consejo, como yo siempre cierro mis podcasts, mi consejo para ti es que sepas que un diagnóstico no es un pronóstico y no solamente estoy hablando del autismo. Los quiero muchísimo. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.